se pudo ver anteayer. Estaban todas las centrales operativas hasta que ocurrió el problema que se presentó ayer. Pero no debe pasar una cosa como esta. Esto no puede ocurrir porque una falla en una línea de transmisión, en un sistema eléctrico, simplemente se la aísla mediante la operación de las protecciones correspondientes y el sistema sigue trabajando. Pero no se puede llegar a un apagón total en el país. O sea, aquí realmente lo que sucede es que nuestro sistema está vulnerable porque estamos trabajando con las centrales al 100% de capacidad, porque en 7 meses de este gobierno no se ha recuperado ninguna central termoeléctrica. ¿Ya? Entonces, el país tiene aproximadamente... En la transmisión, tal y como aseveró el ministro de Energía, Luque. Perdón, no le escuché bien. Entonces no se podría hablar de una falla en la transmisión, tal y como afirmó el ministro encargado de Energía, Luque. Bueno, la falla en transmisión existió. Hay una línea que va de Machala, de Milagro a Cuenca, y esa línea salió de servicio, salió de operación. Eso sí existió. Lo que no debió pasar nunca es que porque se desconectaba esa línea, el sistema nacional se caía en su totalidad. Eso es lo que no debió pasar, que para eso existen los protocolos, las contingencias que están debidamente documentadas de qué es lo que se tiene que hacer en este momento. No es verdad en lo que dice el ministro de que por eso simplemente se dio una salida en cascada de una serie de líneas y de centrales de generación. O sea, se produjo eso, pero por una mala operación, porque el sistema en este momento no es un sistema robusto, no es un sistema que le da la garantía al país de que no se pueden producir apagones y que no tiene la reserva de generación suficiente para operar de una manera confiable. Esa es la realidad. Apagón masivo en Ecuador, dejó caos e incertidumbre. Nuevamente estamos con los apagones. Le damos la cordial bienvenida a Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica, miembro del Foro Politécnico. ¿Cómo está, Carlos? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Buenos días a todos los ecuatorianos. Efectivamente, el día de ayer hemos tenido un apagón inesperado a nivel nacional y hemos escuchado también ciertas declaraciones del ministro. Yo diría que declaraciones desafortunadas, tratando de indicar que esto es ocasionado por una falta de inversión en el sector de transmisión que viene desde el año 2004. Estimado Carlos, lo que manifestó el ministro fue, y voy a citarlo textual, por años se ha dejado de invertir en estos sistemas y hoy estamos viviendo las consecuencias. Ingeniero, ¿estamos hablando de que una falla en la transmisión de energía eléctrica o estamos hablando de inoperancia del régimen de Daniel Noboa frente a la crisis energética? Hay de todo un poco, ¿no? Mire, el problema es que el sistema eléctrico nacional se encuentra en un estado de vulnerabilidad ocasionado por la falta de inversión no solamente en generación, como ya hemos tratado en otros momentos, por la falta de generación nueva, sino que también por la falta de inversión en transmisión, la falta de inversión en distribución, ¿no? Pero lo que hay que aclararle al ministro también es que no ha habido planificación. Parece que el ministro desconoce de que hay un documento, hay un libro, hay un estudio de 400 páginas que es el Plan Maestro de Electricidad, y que en ese Plan Maestro de Electricidad está todo lo que se tiene que hacer en generación, transmisión y distribución. Entonces parece que no lo ha leído y no conoce que existe, cuando menciona de que no ha habido planificación.
Entonces, lo que pasa es que no se ha cumplido con ese plan. Esa es la realidad. Entonces, el sistema nacional se encuentra trabajando prácticamente con una generación que con las completas se llega a atender la demanda del país. Y así no funciona un sistema de transmisión. Existe lo que se llama la reserva de seguridad y también el término de reserva rodante, que significa que usted tiene que tener en operación, no puede tener todas las centrales operando al 100% de su capacidad, sin ninguna reserva operativa en un determinado momento. Porque cuando se produce una falla, usted tiene que tener operando reserva. Es decir, no deben estar operando al 100% ciertas centrales críticas o las centrales más grandes. ¿Qué ha ocurrido el día de ayer? Podría ser lo que pasó y lo que sigue pasando en el Ecuador de las lluvias, porque ahora, y hemos visto que en Coca-Cola Sinclair, en Agoyán y en la hidroeléctrica San Francisco, los sedimentos están al borde, y podría ser quizás desde ese momento que se comenzó a producir esto, porque le dimos al ministro que dijo que las turbinas de Coca-Cola Sinclair estaban operativas pese a precisamente la crecida de las lluvias, a la intensidad de las lluvias y a la alta densidad de los sedimentos. ¿Podría ser que fue fruto de estas decisiones del ministro de Energía encargado, Enrique Luque? Mire, entre las declaraciones que hizo el ministro, manifestó que se ha estado haciendo mantenimiento en la central Coca-Cola Sinclair, porque no se le ha hecho anteriormente, porque no se la podía parar, porque esa era la única que estaba suministrando la mayor cantidad de energía al país, ¿no? Y resulta que en estos momentos críticos tienen que hacer mantenimientos a ciertas unidades. Entonces, la central Coca-Cola Sinclair, el día domingo, que también hubo otro apagón, hubieron cortes o racionamientos de energía, estaba fuera de servicio, pero no porque tenía ningún problema, simplemente porque querían hacer algún tipo de mantenimiento. No sé si me están escuchando, Franco. Estimado, nada más para la visualización del programa, ¿le podríamos centrar un poco la pantalla para poder tener una mejor visualización, o hacerle un poco más atrás nada más la computadora de usted, nada más para la visualización, y continuamos con el programa, por favor? Ok, ahí está bien ahí. Perfecto, vamos adelante, continúen. Bien, entonces lo que estaba comentando es que de las declaraciones del ministro se deduce que las centrales hidroeléctricas tampoco han recibido el mantenimiento que tenían que haber recibido, el mantenimiento anual, y han estado haciendo ciertos mantenimientos en ciertas centrales. Entonces algunas estaban fuera de servicio y entonces se produce un incremento de las aguas, de las lluvias, y por alguna razón tiene que salir centrales de generación fuera de servicio. Pero estamos en una época de lluvias en las cuales ciertas centrales están cubriendo la demanda del país, ¿no? Ayer se pudo ver, anteayer, estaban todas las centrales operativas hasta que ocurrió el problema que se presentó ayer. Pero no debe pasar una cosa como esta. Esto no puede ocurrir, porque una falla en una línea de transmisión, en un sistema eléctrico, simplemente se la aísla mediante la operación de las protecciones correspondientes y el sistema sigue trabajando. Pero no se puede llegar a un apagón total en el país. O sea, aquí realmente lo que sucede es que nuestro sistema está vulnerable porque estamos trabajando con las centrales al 100% de capacidad, porque en 7 meses de este gobierno no se ha recuperado ninguna central termoeléctrica. ¿Ya? Entonces, el país tiene aproximadamente... En la transmisión, tal y como aseveró el ministro de Energía, Luque. Perdón, no le escuché bien.
Entonces no se podría hablar de una falla en la transmisión, tal y como afirmó el ministro encargado de Energía, Luque. Bueno, la falla en transmisión existió. Hay una línea que va de Machala, de Milagro a Cuenca, y esa línea salió de servicio, salió de operación. Eso sí existió. Lo que no debió pasar nunca es que porque se desconectaba esa línea, el sistema nacional se caía en su totalidad. Eso es lo que no debió pasar, que para eso existen los protocolos, las contingencias que están debidamente documentadas de qué es lo que se tiene que hacer en este momento. No es verdad en lo que dice el ministro de que por eso simplemente se dio una salida en cascada de una serie de líneas y de centrales de generación. O sea, se produjo eso, pero por una mala operación, porque el sistema en este momento no es un sistema robusto, no es un sistema que le da la garantía al país de que no se pueden producir apagones y que no tiene la reserva de generación suficiente para operar de una manera confiable. Esa es la realidad. Entonces, hablando de ¿por qué? Inoperancia, estamos hablando de inoperancia por parte del régimen de Daniel Noboa en el tema eléctrico. Así es, o sea, en estos 7 meses que tiene este gobierno, tranquilamente debieron haber recuperado ya todas las centrales termoeléctricas que están fuera de servicio. Ayer, en el momento de la falla, estaban operando 356 megavatios de generación termoeléctrica, cuando lo que se tiene en el país son 2.450 megavatios efectivos de generación. Y la mayoría de eso está fuera de servicio. Entonces, ¿qué se han hecho en todo este tiempo? Recuperar una central o hacerle mantenimiento a una central no toma más de un mes, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha recuperado todas esas centrales para tenerlas disponibles y apoyar en los momentos en que se producen las fallas, ¿no? Aparte de que, por supuesto, no hemos tenido las construcciones de las nuevas centrales para incorporar nueva generación. Es decir, hemos llegado a una situación como esta, pero aún así no se ha hecho absolutamente nada en 7 meses para recuperar lo que está fuera de servicio. Si hubiéramos recuperado toda esa generación, lo que pasaba ayer no hubiera pasado lo que pasó ayer, porque el sistema tenía la suficiente reserva. Mire, hay unas láminas que constan en el plan maestro de electrificación, como esta. Más centrado para poderle ver. Una lámina como esta, perfecto, en la cual ahí la línea roja que está encima, o sea, la línea oscura es la generación que se está dando en esos momentos en el país. Y la línea roja marca la reserva de generación que tiene que haber en el país para que no se produzca lo que se produjo ayer. Eso no existe en este momento en el país. Y la línea más arriba, o sea, digamos, hasta donde llega el color, es la capacidad total que tiene el país de generación disponible. Entonces, le podemos colocar a la imagen para tenerla en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un sistema eléctrico como el nuestro no puede trabajar pues sin reserva de generación, y en cualquier momento se pueden producir apagones. Entonces, o sea, estamos hablando de que el régimen de Daniel Noboa desconoce, ignora el tema eléctrico, ignora el plan maestro de electrificación a nivel nacional, que, dicho sea de paso, ya se lo ha venido trabajando durante varios años, si no algunas décadas. Esa es la impresión que da pues con las declaraciones que hace el ministro. No conoce el plan maestro de electrificación. Dice que no hay un plan de inversión en transmisión. Eso es falso totalmente. Revela un desconocimiento total del sector eléctrico. Yo le recomiendo al ministro que renuncie, que se vaya a trabajar al otro ministerio que lo tiene abandonado, que es el de Obras Públicas, y que permita que una persona con conocimiento del sector eléctrico sea el que maneje este ministerio. Eso es la mejor recomendación que se le puede dar a este ministro.
porque lo que ha demostrado es un total desconocimiento del sector. También se ha manifestado el problema de las lluvias. Ingeniero, antes se hablaba que el problema era la falta de lluvias. Ahora es el problema la falta de lluvias para que tengamos nuevamente estos apagones que han generado caos y conmoción a nivel nacional. Bueno, allí también hay fácilmente se pueden declarar muchas cosas, ¿no? Pero como en este gobierno la mentira está al orden del día, pues es oportuno aclarar este tipo de situación. Los contratos de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas, en este caso, involucran no solamente trabajos a nivel técnico en los equipos, sino que involucran también el control de sedimentos, ¿no? Porque los sedimentos en las centrales hidroeléctricas han existido siempre, no es que existen ahora. Y en los momentos cuando las lluvias, cuando cambia un periodo de pocas lluvias a un periodo de lluvias normales y de lluvias intensas, como estamos precisamente en este momento, es que se produce, como hemos tenido falta de lluvias durante 6 meses aproximadamente, se han acumulado basura, se ha acumulado maleza, se ha acumulado todo tipo de sedimentos, aguas arriba de la captación de agua de las centrales. Y cuando el río comienza a crecer, comienza a llevarse todo lo que está en las riberas, porque comienzan a subir el nivel de los ríos. Entonces, ese tratamiento no solamente hay que hacerlo en la cuenca baja de la central, donde se acumulan sedimentos, sino también en la parte alta, donde se capta el agua. Entonces, si usted no hace ese trabajo, todo el sedimento se le va a la captación y le tapa los desarenadores, le tapa los filtros. Entonces, parece que hay un desconocimiento también de eso, porque no me explico por qué razón no pueden controlar una situación de esa naturaleza. Le recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención. En el mes de febrero se mencionó entre los problemas que se habían presentado en la central Coca-Cola Sinclair, se mencionó que se había caído un contrato de mantenimiento en el CERCOP que estaba previsto para que una compañía haga ese mantenimiento en la parte baja, en la salida de las aguas de Coca-Cola Sinclair. Una cosa que me llamó mucho la atención porque esos contratos, ese contrato era de fecha del año anterior, o sea, era del 2023, de los últimos meses del 2023, porque los contratos se hacen con tiempo, no a último momento, cuando ya puede ser muy tarde, ¿no? Usted tiene que decir que en una emergencia como la que estamos, dar una excusa de que se cayó un contrato. Señores, estamos en emergencia en el sector eléctrico. El ministro o CLGP podía tomar una decisión de contratación directa o pedir unas cotizaciones a 3 empresas y contratar inmediatamente a cualquiera de las 3. Y no tenía que ser un proceso normal si es que ya se le cayó. Pero la pregunta es, ¿cómo se le cae un proceso a una empresa que viene operando 7 años esa central y que de repente resulta que es inconveniente para los intereses del Estado y tiene que cambiarse los términos del contrato? Hay que mejorar los términos del contrato. Eso es imposible porque normalmente si ya se ha operado por 7 años ya hay un contrato que está filtrado y que no tiene por qué caerse. Entonces la pregunta es, ¿se lo hizo caer ese proceso para darle el contrato a alguien más? Esa es la única explicación que sale, porque un contrato como ese, tan sencillo, no se puede caer así como así. Y si se cayó, contrate inmediatamente por emergencia. O sea, los procedimientos existen, pero no hay que buscar excusas que no tienen ningún fundamento. Entonces, ese mantenimiento en todas las centrales tenía que darse con anticipación, ¿no? En las épocas cuando las centrales estaban con mínimos de caudales,
y operaban a bajo caudal, ahí es el momento de hacer los mantenimientos en la parte alta donde está la captación del agua, para disminuir la cantidad de sedimentos que se producen, ¿no? Lo mismo ocurrió con... En torno a Coca-Cola Sinclair, vimos hace algunas semanas que habían realizado el mantenimiento. Ingeniero, ¿bastó ese mantenimiento? ¿Fue un mantenimiento a medias? O, como usted dice, por hacerlo a destiempo, quizás de manera improvisada, es que no ha funcionado estos mantenimientos, además del contrato que usted ya nos lo ha señalado. Bueno, mire, en realidad el mantenimiento que hicieron fue en el desarenador porque estaba taponado de tantos sedimentos, ¿no? Eso fue lo que hicieron, pero no sabemos si hicieron mantenimiento en las unidades de generación, porque no es solamente en el desarenador el mantenimiento. Pues en ese momento se presentó la emergencia en ese sitio y resolvieron el problema y nuevamente la central en operación. Pero ahora el ministro ha dicho que a las centrales hidroeléctricas no se le había hecho mantenimiento y que estaban tratando de hacerlo y por eso ciertas unidades estaban fuera de servicio, en este caso Coca-Cola Sinclair. El día domingo, cuando hubo un apagón en algunas ciudades del país, Coca-Cola Sinclair estaba fuera de servicio y el ministro dijo que iban a activar 2 turbinas en ese momento. De las 8 que tiene, no estaba funcionando ninguna, porque iban a iniciar un periodo de mantenimiento y tuvieron que volverla a poner en operación, porque se les presentó el problema que se había presentado. Entonces, lo que revela cada vez que hace declaraciones el ministro es que efectivamente no se ha recuperado ninguna generación termoeléctrica nueva, no se ha hecho los mantenimientos tampoco en las centrales hidroeléctricas y por eso estamos en la situación que estamos. Un sistema vulnerable, un sistema que en cualquier momento se cae, porque la central Coca-Cola Sinclair, dicho sea de paso, es importante lo que le voy a decir. La central Coca-Cola Sinclair ha venido operando al 100% de su capacidad ya por algunos años. Desde el 2021, la central Coca-Cola Sinclair opera al 100% de su capacidad. Y días antes de los problemas que se presentaron, todo este tiempo, durante este gobierno, ha estado operando al 100% de su capacidad. No como dicen algunos pseudo expertos que dicen que esa central no sirve y que no debió construirse nunca. Esa central opera y estuvo operando, ¿no?, todo este tiempo al 100% de su capacidad. Usted lo puede observar viendo los rendimientos de generación que publica el SENACE, ¿no? La más alta producción la tuvo el 10 de junio, cuando operó al 99.75% de su capacidad, con todas las turbinas en operación, al 99.75% de su capacidad de generación. Ahora, ¿qué sucede? La central Paute Molino, y solamente en casos de emergencia se utiliza esa agua. En este momento, el día de ayer y anteayer, la central, cuando se han producido estas fallas, ayer que se produjo esta falla, y tomando en cuenta de que han estado haciendo mantenimiento en ciertas centrales, la central Paute Molino estaba trabajando al 100% de su capacidad. Esa central tiene 1.100 megavatios y estaba funcionando al 99% de su capacidad. ¿Qué significa esto? Las 2 centrales más importantes del país, Coca-Cola Sinclair y Paute Molino, han estado operando al 100% de su capacidad y no tienen capacidad de maniobra cuando se produce una falla como la que se produjo ayer. Lo que le estaba diciendo, el sistema no tiene la reserva de seguridad. Entonces, si usted opera en esa forma, un sistema, se le va a caer en cualquier momento. A la mínima falla que esté involucrada una capacidad un flujo de potencia importante, se le va a disparar. Y puede ocurrir un efecto cascada efectivamente cuando usted no tiene la reserva. Pero si usted tiene un sistema operando correctamente, como debe ser, eso no puede pasar jamás. Para eso existen las protecciones del sistema y aislamiento de falla. Y los casos de contingencia están todos cubiertos por los procedimientos que tiene el SENACE. Si en este caso ocurrió porque el sistema no está operando como debe operar. La central, en estos momentos,
Paute está operando al 100% de su capacidad, lo que no es normal para una operación de Paute. Nunca opera al 100% de su capacidad. Siempre está con una capacidad de reserva para asumir la carga o para asumir las transientes o para asumir los momentos que se presentan problemas como este. Entonces, y la importancia de ambas hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair genera y ha generado hasta el 50% de la energía eléctrica que los y las ecuatorianos estamos consumiendo diariamente. Para irnos al tema de lo que debería haber hecho el régimen de Daniel Noboa y de lo que debe hacer para superar la crisis de energía eléctrica, bueno, ya nos ha puesto en contexto todo lo que ha pasado en estos últimos días. Pero, ingeniero, ¿qué debería hacer y qué debería haber hecho el régimen de Daniel Noboa para superar esta crisis de energía eléctrica que uno no termina de comprender y quizás uno no termina de preguntarse por qué en el año 2017 éramos exportadores de energía eléctrica y ahora el Ecuador se convirtió en un país que mendiga energía eléctrica? Ingeniero. Sí, efectivamente, bueno, esas razones ya las hemos mencionado anteriormente, de por qué ahora tenemos déficit de energía. No se han construido nuevas centrales, no se ha hecho mantenimientos adecuados en todo el parque termoeléctrico. Entonces, y además, pues también en estos momentos, ¿qué es lo que este gobierno ya debía haber hecho y no ha hecho? ¿No? Concretamente, para hacer mantenimientos de todas las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, normalmente el SENACE lo que hace es de manera escalonada, va haciéndole mantenimiento a una tras otra. Y en un periodo de 6 meses le hace mantenimiento a todas las centrales termoeléctricas y en otro periodo de 6 meses, cuando no hay agua, le hace mantenimiento a todas las centrales hidroeléctricas. De acuerdo al plan maestro de electrificación, que parece que el ministro y el régimen de Noboa parecen ignorar o desconocer. Esto está dentro de la programación del SENACE, las programaciones anuales y bianuales que el SENACE continuamente envía al ministerio correspondiente, ¿no? Entonces, no es que no han tenido conocimiento, simplemente no lo han hecho. Entonces, eso está en todos los informes del SENACE que se han emitido al respecto desde hace algunos años, porque esto no es un problema que viene solamente de ahora, pero lo que le quiero decir es que en 6 meses usted normalmente soluciona todos los problemas de la generación termoeléctrica. Esto se lo hace normalmente en los periodos que hay bastante agua, que es desde abril a octubre. En ese periodo se hace. Es decir, pero como en este momento están paradas esas unidades, usted lo puede hacer en cualquier momento. No necesita esperar ningún periodo de agua o no agua. Las centrales termoeléctricas tienen que hacerse el mantenimiento inmediatamente. Tenía que haberlo hecho desde el mes de noviembre. Y no ha recuperado absolutamente nada. Esto que ha pasado ahora, lo que pasó el mes pasado y desde abril, no hubiera ocurrido con acciones que pudo haber realizado este gobierno. No le puede culpar a ningún gobierno anterior. Era simplemente hacer su trabajo de mantenimiento en la central. Para cada central, como le digo, normalmente al SENACE le asigna máximo un mes para hacerlo. Pero si usted puede hacerlo todos al mismo tiempo porque están paradas esas unidades, entonces puede recuperar todo hasta en 1, 2 o 3 meses máximo. Entonces, ¿por qué no se ha recuperado eso? Todos estos apagones últimos se hubieran evitado teniendo la capacidad rodante de generación suficiente para garantizar la seguridad del sector eléctrico. Entonces, eso es lo primero. El tema del financiamiento, en algún momento se manifestó que no había plata para poder hacer los mantenimientos. ¿Puede ser esa una de las razones para que sigamos sufriendo apagones en ningún momento? Porque los mantenimientos se hacen con la plata que produce el sector eléctrico a través de las planillas que se cobran a los usuarios. Con ese dinero se hacen los mantenimientos de todas las unidades. Así que no vengan a engañar al pueblo ecuatoriano con ese tipo de excusas. Esto tenía que haber estado ya solucionado hace rato. No tienen a quién meterle la culpa por eso. Es responsabilidad absoluta de este gobierno. Ahora. Y nos cuesta más a la final no haber hecho los mantenimientos, porque bueno, ya se ha pedido a Colombia nuevamente que
nos provean de energía eléctrica. Eso, o sea, nos cuesta más el no haber hecho los mantenimientos por parte del régimen de Noboa a los ecuatorianos. Por supuesto que nos cuesta más, pues esa energía nos cuesta carísimo, ¿no? No quiero ya recordar las palabras del ministro del gobierno anterior, que ya fue censurado, el ministro Santos, que tuvo la osadía de decir que él había firmado unos contratos y que no había visto cuánto estaba pagando ese kilovatio hora, y resulta que estaba alrededor de los 82 centavos o algo por el estilo. Entonces, esas son cosas que no pueden pasar en este país, ¿no? Entonces, pero este gobierno ya tuvo tiempo para solucionar eso y no lo ha hecho. No ha hecho absolutamente nada, ¿no? Está esperando a ver si traen 2 barcazas del exterior para reemplazar todo lo que está fuera de servicio. Y todo lo que le va a costar eso, y todo lo que le está costando ahorita comprarle la energía a Colombia. Con una mínima cantidad de dinero se pueden hacer todos esos mantenimientos que hacen falta para recuperar eso. Entonces, además, hay otro asunto más importante que tiene que hacer también este gobierno. Tiene que hacer un contrato de suministro de gas natural para la central Termogas Machala, que opera apenas con 40 megavatios de generación cuando tiene 230 megavatios ahí disponibles para poder operar. Entonces, estamos con 190 megavatios ahí fuera de servicio porque no tenemos gas. Eso es algo que tiene que hacer, ¿no? La otra cosa es tratar de terminar tu H Pilatón, ¿no? Otro tema adicional es iniciar los procesos de contratación de los proyectos termoeléctricos nuevos, que deben ser proyectos de tipo ciclo combinado a base de gas natural, ¿no? La propuesta del Foro Politécnico es que se hagan 4 bloques de energía de aproximadamente 400 megavatios cada uno, un total de 1.600 megavatios. Esos bloques de energía son prácticamente rápidos de instalar. Diga usted que en el peor de los casos, en un año usted pueda tener instalado. O sea, pudiera ser, si se hubieran tomado estas decisiones desde que se inició este gobierno, que se llegara a tener disponible por lo menos una parte para el próximo estiaje. Pero ya como ha pasado todo este tiempo, ya para el próximo estiaje eso va a ser muy difícil. Sería para un siguiente estiaje en que hay que instalar ya por lo menos 400 y cada año siguiente incorporar 400 más hasta llegar a 1.600 megavatios. Eso para garantizar la parte termoeléctrica. Y la parte hidroeléctrica, señores, necesitamos instalar el proyecto Santiago, contratarlo y iniciarlo. Un proyecto que es el más idóneo para resolver los problemas que tenemos en este momento. Esos son en cuanto a los nuevos proyectos, ¿no? Ahora, otras cosas para solución inmediata es alquilar generación, señor. Se lo hizo en el gobierno en el año 2009, se contrataron aproximadamente con 100 megavatios en Santa Elena y 100 megavatios en Quevedo de generación alquilada, que estuvo aquí un par de años o 4 años, no recuerdo exactamente, pero que se fueron una vez que terminó la emergencia. Y eso vino muy rápidamente. En 6 meses ya estaban operativas esas centrales de generación termoeléctrica. Ahí puede usted tener alrededor de 200 megavatios adicionales, ¿no? Todo sería cuestión de decisión política y de voluntad del régimen de Daniel Noboa para solventar la crisis eléctrica que atraviesa el Ecuador. Mire usted que tenemos antes de finalizar, y bueno, en honor al tiempo, el tiempo siempre es, bueno, nuestro enemigo también, inclusive en las redes sociales. En torno a lo que hemos conversado, ingeniero, ¿cuál sería la otra verdad en torno a lo que dijo el ministro de Energía, Luque, de que el problema es la transmisión y por eso se generaron los cortes de energía a nivel nacional? Y bueno, en general del sistema eléctrico, ¿cuál es la otra verdad que no se ha dicho y que
debería ser expuesta? Adelante. Bueno, el ministro habló de los sistemas de protecciones en el sistema de transmisión y mire, yo le recuerdo al ministro que nuestro país tiene en este momento dos sistemas de transmisión de alto voltaje. Tiene el sistema de transmisión de 500 kV y tiene el sistema de transmisión de 220 kV, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tiene capacidad de transmisión suficiente para traer la generación del sector de la SUAY a Guayaquil, incluso para traer desde Coca-Cola Sinclair hasta Guayaquil, porque el sistema de 500 llega desde Coca-Cola Sinclair hasta Guayaquil, ¿ya? Entonces, la debilidad en este momento, si bien es cierto que hay ciertas líneas adicionales que ya debieron haberse construido y que no están construidas, la mayor debilidad que tiene el sistema eléctrico de transmisión es por falta de generación, es decir, para cubrir la reserva de generación que todo sistema eléctrico tiene que tener para evitar apagones como el que se presentaron. No se trata, como dice el ministro, que no hay un plan que dice que debió hacerse desde el 2004. Parece que ahí se confundió y en vez de tratar de culparlo a Correa, lo culpó a Lucio. Entonces se le cruzaron los cables en ese momento. Pero eso no es cierto lo que dice el ministro. Es totalmente falso. El problema está porque el sistema de distribución de energía eléctrica, recordemos que fue potenciado del 2007 al 2011 más o menos. Y luego ya se hizo el tema de la generación. Transmisión, a tal punto que esa transmisión está orientada a la venta de energía a los países vecinos, ¿no? Para eso se hizo el sistema de 500, ¿no? Pero en este momento capacidad de transmisión a largas distancias tenemos y no es ese el problema. Que hay debilidades puntuales en ciertos lugares de la transmisión, es cierto, pero eso es ocasionado por esta debilidad que existe en este momento en el sistema, que se ha convertido en un sistema vulnerable totalmente a este tipo de fallas, porque estamos operando las centrales más importantes del país al 100% de su capacidad, sin reserva rodante de generación. Esa es la verdadera razón del problema. Han sido las apreciaciones de Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica, integrante y representante del Foro Politécnico, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno al tema eléctrico, que sin duda alguna va a seguir dando que hablar en el Ecuador, en este nuevo Ecuador donde los apagones parece que no terminan de suceder. Gracias, Frank, por su invitación. Estamos siempre a la orden.